¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogart y con Amilcar. Tenemos en el episodio de hoy algo especial. No vamos a hablar en particular de un libro, sino de algunas obras relacionadas con un tema especial de la época, de estos días, relacionados también con tradiciones mexicanas y tradiciones también de nuestro país vecino de Estados Unidos, como es el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos, y también del Halloween. Día de Brujas. O Día de Gringo. Brujas. Ajá. Sí, pues justamente la idea es tratar de encontrar ahí un punto de convergencia entre estas dos situaciones, pero tampoco tan en la temática tal cual. Y lo digo porque, por ejemplo, hablando de Halloween, queremos hablar un poquito sobre Frankenstein. Exactamente. Y hablando de un poco de Día de Muertos, fantasmas. Ajá, mencionar el tema de Pedro Páramo con todo este mundo que no queremos arruinarle, la esencia de la historia, pero que por supuesto habla también de personajes que ya fallecieron. Sí, y en el caso, por ejemplo, ahí de agregarle una obra extra, no es ni gringa, no es ni mexicana, pero queremos hablar un poquito sobre las intermitencias de la muerte de José Saramago. Y aquí nos pues justamente habla de el quehacer de la muerte, ¿no? Entonces estos tres temas creemos que están de alguna manera vinculados, y si no, pues nosotros vamos a tratar de hacerlo. Exactamente. Hay una cuestión bastante importante que yo recuerdo cuando era niño, en la primaria los maestros o las maestras decían: no, ustedes no festejen el Día de Brujas, ese Halloween es algo gringo que no tiene historia, no tiene ningún origen tradicional como lo que sucede en México con los altares y todo. Y la verdad es que pasan los años y uno se da cuenta también que tiene su origen, tiene una razón de ser, claro, tal vez no tan ancestral como la de México, pero también tiene su razón de ser. No sé, tu caso, ¿cómo lo viviste? Pues de hecho mi madre es justo una de esas maestras que mencionas. A ella no le gusta el Halloween, y siempre era como: no, Halloween no, solamente Día de Muertos. E incluso en la canción de, iba a decir la rama, pero más bien en el asunto de la pedir calabrita, pues nunca nos dejó salir a pedir calabrita, porque eso es justamente más el Día de Muertos parecido para... Pero no, también, bueno, es que no sé si es el de pedir calabrita cuando lo hacen justo en el día de Halloween. Es Halloween, ¿no? Cuando sí, es Halloween. Entonces no nos dejó hacer eso. Yo una vez lo hice en la secundaria, creo que ni siquiera... escondidas. Escondidas, no lo avisé. Pero al final de cuentas sí es una tradición, o sea, sí tiene sus raíces. Probablemente más bien tiene que ver con la cuestión cultural de cada ciudad. Porque si lo pensamos, yo creo que en general aquí en la ciudad de Jalapa no se festeja mucho el Halloween, quizá ya en los últimos años, pero no en nuestra infancia, o al menos no en donde la gente que yo conocía. Pero cuando estuve viviendo en Mérida, el Halloween sí es algo que, o sea, les gusta mucho. O sea, sí, digo, les gusta también mucho. Allá se llama Hanal Pichán, Día de Muertos o Día de las Almas, me parece que significa. También ponen sus altares y demás, pero al Halloween no le hacen el feo. Y yo ahí siento que tiene que ver con la relativa cercanía que existe entre Mérida y Miami, y que al final de cuentas ir a Estados Unidos para ellos antes era era más sencillo incluso de ahí de Mérida hacia Miami que de Mérida hacia Ciudad de México. Y también quizá por la cantidad de personas extranjeras que llegan a vivir a Mérida, ¿no? O sea, mucha gente de Estados Unidos que también incide de cierta manera. Y la verdad es que sí hay una tradición también por parte de Estados Unidos. Digo, no entraremos en detalles de cuál es el origen del Halloween, pero hay una perspectiva que al menos yo tenía desviada de realmente lo que ocurría con las culturas originarias también de Estados Unidos, o de los indios que ocupaban esos territorios. Porque en una ocasión que visité a uno de mis tíos de allá, de Estados Unidos, del estado de Minnesota, él me llevó a algo que se llama powwow. Así lo pueden buscar en internet, powwow. Y son reuniones que se llevan a cabo cada cierto tiempo de las tribus de indios originarios de Estados Unidos, y llegan todos con su
su vestimenta tradicional, no es un desfile de disfraces, es realmente una ceremonia que se hace de visita, y luego con gran sorpresa descubrí que eso lo hacen en todo el país y que antes de conocerlo decía, esto no existe, realmente en los Estados Unidos no pasa, ¿no? Nada más como detalle cultural, no porque quiera poner eso por encima de lo que ocurre en nuestro país, porque me parece fantástico, maravilloso y espectacular todo lo que tenemos aquí en México, pero solo para hacer un poco la perspectiva de esta fusión. Sí, sí. Y bueno, ahora les vamos a platicar un poquito acerca, vamos a comenzar con Frankenstein, de Mary Shelley. Este libro me parece que fue escrito como en 1818. Exacto. Hace ya bastantes Dos años. Siglos. 2 siglos. Lo escribió cuando tenía 18 años al parecer. Y es el último libro que leímos también en el club de lectura. La verdad es que fue ha sido una de las reuniones del club que más he disfrutado. A mí sinceramente el libro no me gustó, o sea, no me gustó la historia, me gustó mucho lo que puedes sacar de ella, y sobre todo esa reunión me agradó mucho. Y lo digo porque yo conocía la película de 1930, y después, bueno, todos conocemos al Frankenstein verde que no habla, y entonces te quedas con la idea de que ese es el Frankenstein que vas a encontrar en las páginas, y es un Frankenstein completamente diferente. Hasta ahí se los dejo para no arruinarlo, menos que Amílcar quiera comentar algo más. No, realmente en esta reunión del círculo de lectura yo no pude entrar por cuestiones personales y no terminé tampoco el libro, o sea, voy en una parte de la mitad. También tuve una conversación antes de esto con Bogart para poder hablar de algunos detalles, pero sí pensamos que la relevancia de esta obra, que es un punto de quiebre de la literatura, sobre todo porque lo escribió una mujer en esa época en donde todo lo escribían los hombres, y ha provocado una gran cantidad de análisis de personas por el cambio en la historia, en esto de la ciencia ficción que platicabas, de la cuestión antinatural de darle vida a un ser que no la tenía, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones científicas de la época que Mary Shelley tenía presente al momento de escribirlo. Entonces, sí, eso es parte también de ¿cuántas veces hemos visto a los niños que se disfrazan de Frankenstein? Y regularmente es verde. Y por lo que me comentas, nunca... Con sus tornillos aquí, que se supone que era lo que... con la electricidad, ¿no? Fue que se le dio vida. Les voy a adelantar que en el libro, o sea, menciona que era una noche donde había tormenta y rayos, pero no dice que específicamente los rayos fueran los que le dieron vida. Que es la idea que yo tengo también de las caricaturas y de las películas que incluso he visto. Hay una película, la primera que se hizo, que dura apenas 10-12 minutos, para darle vida es como en una caldera. Entonces algo están ahí, o sea, está ahí toda la materia que juntaron. Pozoleando. Y es que es una caldera como tapada, ¿no? Y entonces el científico lo está viendo desde un vidrio, y el caso es que ahí empieza como con el calor a formarse el cuerpo del monstruo. Órale. Y la otra, y que pues, también es como un poco de arruinar la parte de la historia, es que Frankenstein, o sea, el monstruo que conocemos no tiene nombre. Lo conocemos como Frankenstein porque así se llama la obra, pero en realidad es el científico, el doctor Victor Frankenstein. Exactamente. Y entonces en toda la obra de Mary Shelley es el demonio, la criatura maligna, la criatura diabólica, pero jamás tiene el nombre tal cual de Frankenstein. Y nada más lo último es habla, o sea, en realidad sí habla. Sí, habla y bien, o sea, no habla así como... Habla y nunca se percibe. Frankenstein. Entonces, la verdad es que léanlo. Como les digo, a mí no me gustó la historia porque estaba contaminado con que debía ser verde y tenía que decir el científico, oh, está vivo. Esa es la idea que yo tengo. Y en otro episodio vamos a destinar la sesión completa para hablar de este libro, de Frankenstein. Pero vamos a pasar ahora hacia la cuestión de los muertos. Es esta tradición mexicana que vivimos cada año del 1 y 2 de noviembre, en donde sabemos que las personas, las familias acuden a los panteones a visitar a sus difuntos para llevarles flores, se ponen los altares que son preciosos, las tradiciones que se hacen en las escuelas también, dependiendo de la región, también en el caso de Veracruz, de la región del estado, el tipo de altar que se pone, y los concursos que hacen en las prepas o en las universidades, que la verdad son eventos preciosos. O incluso en los edificios de gobierno también ponen los altares. Y en las casas, ¿no? Mi papá es un asiduo, que será creyente de todo esto, y que siempre, cada año pone el altar.
en casa. Entonces eso está vinculado con esta parte del libro de Pedro Páramo. Quien ha tenido la oportunidad de leerlo y quienes no lo han leído, es una obra maestra de Juan Rulfo. Ya en su momento hablamos también de otra de sus obras, del Llano en Llamas, pero pues es una cuestión de convivir con los muertos, esta perspectiva tradicional de saber que la esencia de las personas está en el entorno, aunque no los podamos ver, y que aunque hay gente que dice, no, eso no existe, bueno, no existe y tal vez no tengo forma de probarlo, pero es parte de la creencia. Sí, correcto. Aunque, y en este libro no se trata tal cual de esta parte de los altares y demás, sino más bien es una historia que probablemente es de las que hay que leer con mucho detenimiento y probablemente releer, ¿no? Porque, digo, sin arruinarles toda la historia, pues al final pareciera que es un pueblo fantasma, todos los personajes, incluso el personaje principal está muerto y no se ha dado cuenta de ello. Creo que ya adelanté más de lo que debía. No, está bien, vaya. En las primeras páginas aparece exacto, eso. Léanlo, es una obra maestra y algo que, ya saliéndonos un poquito del tema, algo que a mí me impresiona de Juan Rulfo es que solo escribió 3 y las 3, o sea, son magníficas, ¿no? Esta, por ejemplo, no estoy seguro si sea con la que se crea ¿cómo se llama este género del realismo mágico? Pero al menos es una de las importantes en este sentido. Y que aborda ese tema de los difuntos. Exacto. Que queríamos platicar y comentar nada más para que lo tengan presente. Recuerden que los libros los van a encontrar en la descripción por si los quieren adquirir sin tanto problema. Y vamos al último libro que les comentamos en un principio y vamos a preguntarle a Bogart qué pasaría si la muerte se fuera de vacaciones. Pues la verdad es que ahí la respuesta es pregúntenle a José Saramago, porque Las intermitencias de la muerte trata justamente de eso y es una obra impresionante. Justamente, ¿qué cree que pasaría si la muerte deja de trabajar, ¿no? O sea, la muerte decide que ahorita no, que no puede. No me acuerdo si es que ella lo decide o si por alguna situación no puede. Pero bueno, ¿qué ocurre de inicio? La gente que está en el hospital y enferma no puede morir. No es que estén curados tal cual, solamente saben que no van a morir, pero aún así llegan es una agonía permanente. Dolor, exactamente, ¿no? Bueno, pues tal vez yo ya me quiero morir, o sea, ya es lo que sigue y no sucede. Y después, pues las situaciones que va generando social y laboral, ¿no? Por ejemplo, la gente de los funerales se queda sin trabajo. Y entonces, o sea, ¿qué hacen, no? Como, bueno, pues, si toda mi vida me he dedicado a esto, con un señor que tenga 55, 60 años y lleva 40 años en el negocio, ¿cómo le dices? ¿Sabes qué? Pues tu trabajo ya no existe. Ahora pues vas a tener que hacer otra cosa. Ese tipo de situaciones, ¿no? Que por cierto, ese tema, perdón que te interrumpí, pero sí, lo platicamos cuando hablamos del episodio, por aquí va a aparecer en las tarjetas, el episodio de Andrés Oppenheimer, de la cuestión de la automatización de los libros, de todo esto, de los trabajos que van a desaparecer o que que todavía no existen. Entonces ahí me acordé justamente. Y yo me acordé de paréntesis también de esta película de El practicante de modas, creo que es Robert De Niro y Anne Hathaway. Se dedicaba el señor a imprimir ¿cómo se llama? Guías telefónicas, cosa que ahora ya no es necesario. Entonces es buscarle. Pero bueno, en este caso, las intermitencias de la muerte. Todas estas situaciones, ¿no? Bueno, se supone que la muerte deja de funcionar hagan de cuenta, un Jalapa, creo que es en Portugal. Un pueblo, ¿no? De Portugal. Y entonces la gente lo que hacía era, pues necesito que los muertos, las personas mueran en realidad, los sacaban de ahí, morían y ya los regresaban para enterrarlos, porque también la gente, no solo las funerarias, sino la gente que trabajaba en los panteones, pues tampoco ya no tenía trabajo, ¿no? Entonces empieza a hacer como una especie de contrabando, ¿no? De la muerte y otras situaciones. Entonces es una historia bastante interesante. Se escucha. No les quiero adelantar más, pero léanlo, acérquense a ese libro y disfrútenlo. Muy bien, entonces tenemos 3 recomendaciones para este periodo de Halloween y de Día de Muertos: Frankenstein de Mary Shelley, Pedro Páramo de Juan Rulfo y Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Los 3 van a aparecer en la descripción del video. Y para el siguiente mes tendremos otra dinámica para regalar
un libro, ya saben que es la dinámica que queremos tener. Nos gusta promover el gusto por la lectura o la lectura en general, y es por ello que llevamos a cabo estas dinámicas. Así que estén pendientes para que puedan ser los ganadores del siguiente libro. ¿Tenemos algo final, Bogart? Pues acérquense a la lectura, que sea la Biblia, que sea un cómic, pero hay que leer. Exactamente. Recuerden también seguirnos en Instagram en @tirandolibro para que puedan ver las dinámicas, nuestras publicaciones y reseñas de algunos libros. Y pues esto fue Tirando Libro. Nos vemos en el siguiente libro.